¿Qué tal, jóvenes? Les hablo aquí para checar lo de esta materia. Es un reforzamiento, es un tema de lo que ya habíamos hablado, gravimetría, donde les voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos para que quede más claro el tema o para que surjan algunas dudas o para aclarar algunas dudas que tengan. Dentro de este video ustedes podrán poner ahí en los comentarios si tienen alguna duda o lo podemos ver en la clase, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en esta parte. Hablamos de gravimetría. Va a ser un pequeño va a ser corta la clase. Voy a explicar lo sencillo para que ustedes tengan mayor entendimiento, ¿verdad? Con palabras sencillas, no tantos tecnicismos, no tantas palabras de literatura. Va a ser algo más práctico y con fines más de sintetizar el tema, ¿ok? El análisis gravimétrico se basa en determinación del contenido del analito. El analito es lo que nosotros queremos analizar, ¿verdad? En este caso, el precipitado, lo que va a precipitar en este análisis gravimétrico. En una muestra, dice, bueno, del contenido del analito en una muestra mediante operaciones de peso, pesadas, ¿verdad? Son operaciones que el crisol se pesa para saber qué peso tiene, para después cuando obtenemos un precipitado, pesarlo y saber cuál es el peso pues se me fue la palabra, perdón, del precipitado, ¿verdad? Se define como el conjunto de técnicas de análisis en las que se mide la masa de un producto para determinar la masa de un analito, ¿ok? O sea, de todo este producto, de todo esto que precipitó, se va a determinar la masa, ¿verdad? Porque nosotros queremos determinar la cantidad, en este caso, la magnitud, la masa, el peso, la cantidad del analito, o sea, de lo que estamos analizando, que se encuentra presente en una muestra, ¿verdad? Constituye análisis clave en el control de calidad de alimentos. Ok, ¿por qué dice que constituye análisis claves? ¿Por qué? Porque esto se implementa en la industria, en la calidad de alimentos. Hay cierto sector en la industria que tienen, pues esta tarea de checar la calidad del producto, ¿verdad? Así como existe mantenimiento en el área de la ingeniería, o en el área de la industria de la empresa, existe el de control de calidad de los productos, ¿verdad? También en los fármacos también se lleva a cabo este tipo de análisis, en los cosméticos, en el tratamiento de agua, en los polímeros, etcétera, etcétera. En toda la industria podemos encontrar ese tipo de análisis, ¿verdad? La gravimetría. ¿Por qué? Porque son análisis muy completos y muy claves, ¿verdad? O importantes. Parecen ser sencillos, pero son muy importantes, ¿ok? Se clasifican en estos métodos, ¿verdad? En estos 3 puntos que aparecen aquí. Métodos de precipitación, que ya lo vimos nosotros. Se separa el analito del interés, o sea, lo que queremos nosotros analizar, ese precipitado de la muestra mediante la formación de un precipitado soluble, ¿verdad? O sea, que se va a precipitar en un líquido y nosotros lo vamos a obtener, y es lo que ya estuvimos platicando, ¿verdad? Este nuevo método de volatilización es algo que no estuvimos nosotros viendo tan profundamente, ¿verdad? Pero dice, se separa el analito mediante destilación o sublimación, que es la destilación. Les comentaba a ustedes acerca de la destilación, es cuando se va haciendo más concentrado un líquido, ¿verdad? Es como la leche vapor, la leche clavel. Ya les había dicho a ustedes de ese ejemplo, ¿verdad? Era una leche condensada donde se retiraban algunos líquidos que no eran de nuestro interés, entonces la leche tendría que tener más consistencia, más sabor, más grasas, que la hacían saber mejor que una leche normal, ¿verdad? Por eso la leche condensada pues tiene cierta densidad, etcétera, etcétera, que ya hemos platicado. O sea, era quitarle los líquidos que no nos interesan y hacer más puro el líquido, o en este caso el precipitado que nos interesa, ¿verdad? O la sublimación. La sublimación es de un estado sólido a vapor, ¿verdad? O sea, ¿qué es la sublimación? Nosotros sabemos que es condensación, que es evaporación, pero la sublimación es muy raro encontrarlo en un ejemplo. En este caso, un ejemplo de la sublimación es el hielo seco, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, el hielo seco se utiliza, tiene mayor resistencia a la temperatura, o sea, para un cambio de fase. Entonces, lo que sucede en la sublimación es
Este ejemplo que les comento es el hielo de estado sólido pasa directamente a un estado de vapor, ¿verdad? De gas, sin pasar a un estado líquido. Entonces, ese es el ejemplo de sublimación. Es cuando nosotros obtenemos un precipitado y eliminamos los compuestos volátiles, ¿verdad? ¿Qué es volátil? Esta parte es un líquido que a temperatura ambiente pues se evapora, ¿verdad? Como el alcohol. Si nosotros tiramos alcohol en el suelo cuando hace calor, pues tiende a evaporarse, ¿verdad? O sea, es muy volátil a la temperatura, entonces su cambio de fase líquido a vapor es muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Por la acción de la temperatura. No es lo mismo con el agua, también sucede, ¿verdad? Hay una evaporación, pero es un tiempo más prolongado en el cual el agua pues se te evapora, ¿verdad? Entonces no es tan volátil como a comparación del alcohol o la gasolina o otros fenoles que ya hemos estado platicando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos también de los grupos alcohol, ¿verdad? De los grupos funcionales de alcohol o H. En este caso, dice, bueno, para posteriormente empezar el producto y medir la pérdida de la masa de la muestra, ¿ok? O sea, posteriormente nosotros lo que hacemos es igual, ya que retiramos todos los productos volátiles, no sé, los líquidos que estén ahí, los eliminamos y nos quedamos solamente con el precipitado, que es lo que nos interesa, lo checamos, pesamos, sabemos la magnitud, peso, masa, etcétera, y es lo que nos interesa, ¿verdad? En métodos de extracción se separa el analito del resto de los componentes de la muestra mediante un proceso de extracción, utilizando disolventes orgánicos, soluciones ácidas o básicas, ¿ok? Una extracción pues es extraer, en este caso, el analito, ¿verdad? O sea, mediante una disolución lo vamos a disolver con compuestos orgánicos, soluciones ácidas o básicas. Acuérdense que hablamos ahí del pH, eso es importante. Y las etapas de un método gravimétrico de precipitación son las siguientes. De manera general, las etapas de los métodos gravimétricos consta de la separación del componente que se desea cuantificar, o sea, de nuestro analito, lo que queremos saber, cuánto precipitado tenemos, lo que nos interesa, ¿verdad? Y la pesada exacta y precisa del componente separado, o sea, lo que exactamente queremos saber cuánto tiene de precipitado esa mezcla que tenemos ahí, ¿verdad? Esa mezcla, esa solución. Bueno, vean esta parte, aquí vemos estas imágenes, ahorita lo vamos a explicar también. El paso número 1 o el punto número 1 dice la precipitación. Tiene lugar en 3 etapas. La nucleación, acuérdense que ya habíamos comentado acerca de la nucleación, que era cuando en el centro del átomo, o sea, del centro del núcleo de este flóculo o de este precipitado, de esta aglomeración, en la que se agregan, dice, en la que se forman agregados estables de unos pocos iones de precipitado, o sea, que se empieza a formar del centro hacia afuera este precipitado, ¿verdad? O sea, este analito, lo que nosotros queremos observar o lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? La nucleación, acuérdense que empieza del núcleo y se empieza a formar de adentro hacia afuera este precipitado, ¿verdad? El crecimiento cristalino. Ese es otro tipo de precipitación donde dice, donde nuevos iones se unen a los núcleos aumentando su tamaño. O sea, digamos que la nucleación es el punto inicial de la precipitación, ¿verdad? Después de la nucleación sigue el crecimiento cristalino. O sea, ya al haber una pequeña precipitado, un pequeño átomo de precipitado o una pequeña molécula de precipitado, pues al encontrarse esos iones cerca de él, pues tienden a adherirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son atraídos por su carga magnética, ya sea su ion positivo o negativo. Entonces eso hace que se haga más grande ese componente de precipitación, o sea, precipitado, ¿verdad? Y aumenta su tamaño, como dice aquí. El envejecimiento, durante el cual el precipitado evoluciona hacia formas más insolubles, o sea, que si tarda un poco más de tiempo ahí, o si lo dejamos reposar un poco, pues al tener más contacto con los iones, pues va a tender a evolucionar, ¿verdad? O sea, digamos que dura más tiempo, entonces ese precipitado se va a unir más, ¿verdad? O sea, se va a mantener más junto en su molécula, ¿verdad? Y dice el paso número 2, dice digestión del precipitado. ¿Qué es la digestión? Nosotros lo conocemos como cuando comemos, es un proceso de gestación, ¿verdad? De digestación, donde este precipitado dice que es un proceso de purificación y mejora del tamaño de la partícula, ¿ok? Esta mejora del tamaño de la partícula nos interesa mucho, ahorita vamos a ver por qué.
que consiste en dejar por algún tiempo el sólido recientemente precipitado en contacto con la dilución a partir de la cual se obtuvo, conocido como aguas madre. O sea, esta digestión del precipitado quiere decir, vean esta imagen que está aquí, esta solución que está aquí, esta mezcla que está aquí, se encuentra en el precipitado en la parte inferior y la solución en la parte superior, ¿verdad? Si nosotros la agitamos, pues va a haber una pequeña ahí movimiento de estas partículas y entre más tarde, entre más lo dejemos nosotros reposar, pues sus partículas, en este caso, el precipitado que nos interesa, se va a encontrar en la parte de abajo. Entonces, si nosotros lo dejamos reposar, por eso dice que es una digestión del precipitado, es dejarlo un buen tiempo ahí, ¿para qué? Para que este precipitado, al estar en más contacto con esos iones, pues se va a crear un lazo más fuerte, ¿verdad? Entonces, este precipitado se va a mantener más unido, entonces vamos a obtener más precipitado, vamos a dejar con más precipitado esta solución, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Vamos a poder atrapar todos los precipitados que se encuentran ahí, ¿ok? En esta parte. Entonces la digestión es otro método también de esta etapa. Bueno, es una etapa, perdón. Y la separación del precipitado, ¿qué es la separación del precipitado? El precipitado debe separarse o aislarse de la fase líquida. O sea, aquí hay dos fases, ¿verdad? El precipitado es sólido, que hay unas moléculas grandes ahí aglomeradas, y la solución es una fase líquida, ¿verdad? El sólido es el precipitado y la líquida es la solución que rodea este precipitado, ¿verdad? Aquí no se ve, pero digamos que en la parte de abajo hay unos pequeños asentamientos que es el precipitado, o sea, lo que está precipitando, ¿ok? Entonces, vamos a separarlo de este medio líquido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa solamente el precipitado. Entonces, conocido como las aguas madre, le vamos a quitar las aguas madre. ¿Por qué aguas madre? Porque estas aguas están creando el precipitado, ¿verdad? Entonces es como una creación, entonces por eso se les llama aguas madres, ¿verdad? Porque ese concepto lo van a poder encontrar y para que tengamos entendimiento de lo que es esto de las aguas madres, ¿ok? Mediante la filtración, aquí vemos, esta operación debe ser sencilla y rápida, ¿ok? Aquí vemos en esta imagen el filtrado, pues es el líquido, la fase sólida, o esta fase sólida que no nos interesa. ¿Por qué? Porque en el caso de la gravimetría a nosotros nos interesa solamente el precipitado, ¿verdad? Ponemos nuestro papel filtro en nuestro embudo, nuestro residuo, esto que dice aquí residuo, pues es nuestro precipitado, ¿verdad? El cual lo vamos a llevar en un crisol, lo vamos a secar, lo vamos a pesar y vamos a obtener el resultado que nosotros vamos a reportar y a dar para saber cuánto contenía, en este caso de nuestro precipitado, esta solución, ¿verdad? O sea, nuestro análisis, dar un reporte de nuestro análisis, nuestros resultados, que es a lo que vamos a llegar después. Ahorita es importante entender este procedimiento de gravimetría, ¿ok? El lavado del precipitado es un peso necesario, ¿ok? Perdón, un paso necesario. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar impurezas. Acuérdense que hablamos de las impurezas, puesto que siempre queda una capa de líquido adherido al precipitado. ¿Se acuerdan que les puse yo los átomos donde pudiera quedar ahí una pequeña partícula que a lo mejor afecta a mi precipitado y lo podemos contar, o nos puede afectar en el caso de que se forme otra precipitado ahí que no nos interesa, ¿verdad? Dice que contiene otras especies químicas, o sea que nos puede contaminar o nos puede llenar de impurezas nuestro precipitado, que nosotros lo queremos entre más puro mejor, ¿ok? Algunos precipitados se lavan con agua pura, ¿ok? Acuérdense que es el agua destilada. ¿Por qué? Pues porque no contiene minerales y nuestro precipitado va a ser más puro. Pero es conveniente que el agua de lavado haya siempre un electrolito. ¿Por qué un electrolito? Para que este precipitado no peptice. ¿Qué es no peptice? O sea, que se disuelva o que se haga más pequeño. ¿Por qué? Porque atravesaría el medio filtrante, o sea, nuestro papel filtro, ¿verdad? O sea, que si nosotros le ponemos ahí, digamos que este electrolito lo que va a hacer es de que nuestro precipitado, nuestro aglomerado, nuestra molécula precipitante sea más fuerte y no se disuelva. ¿Para qué? Para que quede nuestro medio filtrante, ¿ok? O sea, para que por nosotros poderlo cuantificar después, ya que lo sequemos, y que no tengamos pérdidas de las partículas o de nuestro precipitado, que tengan unas partículas muy pequeñas que se nos puedan ir a nuestro líquido que no nos interesa, ¿verdad? Entonces vamos a tener pérdidas y eso no queremos tener pérdidas, queremos tener un peso exacto, ¿ok? Pesada, este caso de la pesada es a lo que queremos llegar, ¿verdad?
El procedimiento finaliza con la pesada del producto final obteniendo el tratamiento térmico, ¿ok? Producto final obteniendo el tratamiento obtenido, perdón, en el tratamiento térmico, o sea, cuando se lleva a la estufa. El crisol primero, nosotros lo vamos a, voy a explicárselo rapidito así para entender esta parte. El crisol, ustedes ya lo vieron, ya lo conocen. Este se mete a la estufa, donde la estufa va a eliminar grasas, humedades, etcétera, ¿ok? Todo el contaminante que se encuentra en nuestro crisol. Este crisol, nosotros después lo vamos a secar en determinado tiempo, lo vamos a meter a un desecador. Ese desecador también contiene sales sílicas, donde retira la humedad que pueda adherirse a este crisol. En ese crisol nosotros vamos a obtener un peso, ¿verdad? Un peso inicial. Ese peso inicial nosotros lo vamos a apuntar en nuestro reporte, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Le agregamos el analito, nuestro precipitado, lo que queremos analizar, después lo volvemos a meter a la secador, a la estufa. ¿Para qué? Para que elimine humedades, grasas y todo lo que se pudo adherir del medio ambiente en el que se encuentra, ¿verdad? Y así ya después, en la pesada 2, obtenemos un valor más alto. ¿Por qué? Porque ya tiene el analito. Después hacemos una pequeña fórmula que vamos a ver, el cual nos va a decir cuánto pesamos exactamente de nuestro analito o de nuestro precipitado, ¿de acuerdo? El producto final, o sea, nuestro precipitado ya al llevarlo al tratamiento térmico a la estufa, no debe de ser higroscópico. O sea, ¿qué es higroscópico? Que jale agua o que jale humedad del medio ambiente, ¿verdad? Y no debe de reaccionar con el oxígeno ni con el CO2 atmosférico. ¿Por qué? Porque pues se puede contaminar, ¿verdad? Acuérdense que nosotros en nuestro contexto, nuestro aire contiene oxígeno, contiene ozonos, contiene dióxido de carbono, contiene argón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hidrógeno, etcétera. Entonces esos elementos que se encuentran o esas mezclas en el aire pueden contaminar la pureza de nuestra muestra, ¿verdad? Entonces eso también puede afectar en nuestro tratamiento. Por eso es importante que no reaccionen, ¿ok? Y pues esto nos va a ayudar a nosotros a llevar, después de hacer los cálculos, a partir de la masa del precipitado, o sea, de lo que obtuvimos, y de saber la estequiometría y todo lo relacionado con esto de la química, y de los pesos atómicos, moleculares, y calcular todo el rollo de nuestra masa del analito. Ya después de todo el elemento vamos a poder saber el contenido de la muestra, ¿verdad? El peso, que vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo solamente explicando lo de gravimetría, ¿ok? El puro método. Ya ahorita vamos a entrar después, les voy a volver a subir un video donde vamos a ver unos pequeños cálculos para nosotros entender más a lo que vamos a llegar, ¿verdad? Y esperemos en laboratorio poder hacerlo un poquito rápido o tratar de aprovecharlo para que quede aún más claro, ¿de acuerdo? Esta parte sería lo del submódulo 3 de gravimetría. Por el momento es solamente explicar esta parte de gravimetría. Es un refuerzo que les estoy dando aquí en un video. Cualquier duda, jóvenes, me lo hacen saber y seguimos aquí en el tema, ¿de acuerdo? Que les vaya bien, hasta luego.